estos días acerca, es Dios el que se revela, no el hombre que se revela a Dios. Eso es lo que pasó conmigo. Por supuesto, gracias Rabino. Pero como la pregunta fue personal, estaba ayudando. Pero testimonio, no. Ya. Nosotros, cuando yo estaba estudiando en el Seminario Teológico Bautista del Sudoeste, todo el mundo me preguntaba, ¿cuál es tu testimonio? ¿No? ¿Le gusta eso? ¿Cuál es tu testimonio? Esa era una pregunta. ¿Cómo conociste al Señor? Es bien difícil explicar a una persona que es el Señor que que se hace conocer a ti. Culturalmente, ¿qué te parecía esa pregunta? Porque la experiencia mía para mí, pero me conocen. Sí. Por ejemplo, ustedes cuando vienen a esta comunidad, a ninguno de ustedes, acá Ramiro les ha preguntado, ¿cuál es tu testimonio? O pasar al frente a contar tu testimonio. Culturales. Tu experiencia personal frente a las preguntas culturales. ¿Cuál es tu testimonio? Culturalmente, ¿cómo sentías esa pregunta? ¿Entiendes la pregunta que te hago, Francisco, para que entiendes? Sígueme ayudando, claro. Porque cuando yo estaba en el Seminario Bautista también tuve la misma experiencia. En particular, pasé de judaísmo a sin intermedio, sin iglesia evangélica, periodo previo, no pasé de una cosa, directamente estuve en el Seminario Bautista. Entonces, me preguntaban con toda la buena intención, que es otra cultura. Contanos cómo es que un judío cree en Cristo. ¿Cuál es tu experiencia? Para que yo les cuente que estaba en la calle y me tropecé y el Señor me dijo y en ese momento reconocí que era un pecador y lo acepté y sentí paz en mi corazón. Pero eso no está dentro de mi cultura, de verlo así y todo lo demás. Entonces, para mí es un choque cultural muy fuerte. Eso es lo que me pasó a mí. ¿Qué te pasó a ti respecto a eso? Culturalmente, un mundo y otro mundo. Exacto. En el caso mío, nosotros tuvimos una crisis en mi casa. Mi hermano mayor murió. Y eso me hizo buscar muchas cosas. La crisis me provocó. Hasta ese entonces yo me consideraba profesionalmente un ateo. Había crecido como judío, pero había llegado a una posición de que ya no creía en nadie. Entonces tuve esa experiencia de que mi hermano murió. Y a través de la muerte de mi hermano, hubieron muchas preguntas que yo tenía que hacerme yo mismo. Y tuve experiencias. Esas experiencias me llevaron a hablar del Mesías. En el judaísmo no se habla del Mesías, en absoluto. Aunque les acabo de leer a ustedes el principio número 12, la mayoría de judíos no sabe que existe ese principio, hasta que uno llega a entenderlo. Entonces, cuando yo comencé a preguntar, ¿quién es este Mesías? ¿Quién es este Jesús? Los rabinos no me querían hablar, no es para ti. ¿Quiénes estaban justos para contestarme? Los misioneros bautistas, que me agarraron, me abrazaron y me llevaron, ¿no? Y me llevaron a Estados Unidos y me enseñaron. Yo estoy muy agradecido a lo que pude aprender con ellos. Aprendí mucho. Pero una cosa es muy simple, estaba hablando con Pedro acerca de esto. En Yermayahu Hanaví, el profeta de Jeremías, se hace esta pregunta: ¿puede el leopardo cambiar sus manchas? ¿Y puede el etíope cambiar el color de piel? ¿Puede un judío dejar de ser judío? No. Y el problema era, para mí, estando estudiando con ellos, era que yo tuve una experiencia, esta se los puedo contar, personal. Cuando estábamos estudiando ahí, ellos tienen una doctrina que se llama la Santísima Trinidad.
y no me entraba ni por adentro ni por afuera, no me salía. Pero yo quería creer. ¿Por qué? Esta gente que es tan buena, tan amable, que me han dado tanto y que les debo tanto, y ellos son sinceros y creen en eso, ¿por qué yo no puedo creer en eso? Uno de mis amigos me dice, lo que pasa es que tú no eres salvo. Yo quería ser salvo. ¿Por qué tú eres salvo y yo no soy salvo? Entonces, no, a ti Dios no te ha llamado. Entonces yo me reuní con un grupo de amigos y literalmente les rogué que por favor, usando el idioma de ellos, orad por mí, intercedan para que yo pueda creer de la forma que ustedes creen. Oraron, gritaron y oraron, hicieron de todo. Y yo también quería. O sea, que no crean que yo estaba en contra. Pero no me entró. Entonces tuve que salirme y me sacaron también. Porque yo no podía creer como ellos. Uno me dice, dile que crees y te quedas. ¿Qué pierdes? No, yo sí perdía mucho. Porque yo no podía ser hipócrita y decirle, sí creo en algo que no creo. Yo respeto a las personas que creen así, yo no tengo problema, mi interés no es convencerlos, ni hacerlos cambiar. Pero tampoco ellos tienen derecho, como lo hicieron conmigo, que yo estoy perdido y no tengo la salvación porque no creo como ellos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Para mí es una doctrina humana, inventada por el hombre, no está en las Escrituras. Ni siquiera el nombre Trinidad se menciona, ni en el Nuevo Testamento, menos en el Antiguo, como ellos lo llaman. Si lo quieren creer, es su propio, tienen la libertad de hacerlo, pero que no me digan que es palabra de Dios. Ese es el problema que yo tengo. Se puede decir palabra de hombre, es deducción humana, es un artificio teológico, no tengo problema. Hasta cuando estuve en el seminario teológico bautista, mi profesor de teología sistemática, cuando entramos a la doctrina de la Santísima Trinidad, estaba tan entusiasmado que me dice, hacía todas las clases, dice, hoy día tenemos una de las grandes bendiciones de Dios, una de las enseñanzas y doctrinas más hermosas de nuestra fe, la Santísima Trinidad. Estaba entusiasmado el profesor, tenía hasta lágrimas en los ojos de la emoción, y me dice, pero quiero advertirles algo. ¿Por qué es tan excelsa esta doctrina? Esta doctrina va más allá del pensamiento humano. Y esto no se puede explicar como ser humano. Esto es un dogma. Ahora déjeme explicárselo. Y venía con la explicación. Entonces, para mí eso era como una contradicción de términos. Por un lado me dice que no se puede explicar y después me lo explica. ¿Cómo lo entiende uno eso? Ahora, por respeto, uno tiene que decir, bueno, ellos creen eso. Yo no estaba en contra, ni era enemigo de ellos, todo lo contrario. Yo los aceptaba a ellos, que eran verdaderos. Y yo quería ser como ellos. O sea que no era ni siquiera una actitud de que yo soy mejor que tú, ni nada. Sino que, y yo pienso de esta forma, el Eterno me protegió de adquirir una doctrina, y discúlpenme, y esto puede sonar como insulto, que no es mi intención, pero es una doctrina pagana. ¿Por qué le llamo pagana?
Tienen que entender esto. En el judaísmo hay mucho paganismo también. En el judaísmo. Entre los rabinos hay paganismo. Porque así que no, aquí no estoy tratando de tirar flores o tirarle piedras a nadie. Dentro del judaísmo rabínico hay paganismo. Se han mezclado ideas de fuera de lo que la Torá enseña. Estas ideas se han metido dentro. Y cuando uno cambia la intención y la esencia del Eterno, son ideas fuera de lo que Dios nos ha revelado. Entonces nosotros estamos imponiendo ideas que no son bíblicas, que no son parte de la revelación divina. Puedo hablarles, por ejemplo, dentro del rabinismo hay, por ejemplo, uno de los grandes problemas que yo he confrontado con muchos rabinos es acerca del por qué no pueden aceptar que Yeshua puede ser el Mesías, ¿no? Y todos ellos me dan todas las razones por las cuales ellos no pueden ser cristianos. Yo le estoy hablando de ellos, yo no le estoy hablando de la religión cristiana, yo le estoy hablando de Yeshua. Es el mismo problema con Pablo. Ellos no están viendo a Yeshua como el Mesías, ellos están viendo a Yeshua como el Dios de los cristianos. Entonces no pueden aceptarlo de esa forma. Entonces tienen una actitud negativa, completamente cerrada. No podemos. Pero por ejemplo, si ustedes conocen a los Lubavitchers, los llamados Chabad, ellos tienen a su Mesías ya, nombrado y entronado, el rabino Menachem Schneerson. Si ustedes han viajado a Israel, tan pronto como salen de Ben Gurión y salen en su automóvil, van a ver un tremendo letrero grandazo: denle la bienvenida al Rey Mesías. ¿Y quién está ahí? ¿La foto de quién es? Menachem Schneerson, que ya está muerto hace tanto tiempo. Menachem Schneerson, los Lubavitchers, son fanáticos de la doctrina de la reencarnación. Y ellos creen en la reencarnación más que en cualquier otra cosa. Y entre sus seguidores, ellos ya hablan que Menachem Schneerson se ha reencarnado. Y ahora tienen ahí un muchacho que debe tener entre 14 y 15 años, más o menos, que es la reencarnación de Menachem Schneerson, y pronto va a estar hablando y diciendo, van a ver ustedes. Porque es una secta judía, no necesariamente tiene que ser correcta. Como este dicho que dice, el hábito no hace el monje. Entonces, uno siempre tiene que volver a las Escrituras. Por eso es que yo les hablo con tanta pasión acerca, no a la religión, sí a Dios. Otra pregunta, perdón, no sé si contesté. Eso no significa que lo que he contestado es correcto, lo que yo estoy diciendo es que ese es mi pensamiento. Sí. Sí. Comentaste tu experiencia en el seminario, Sí. en otra cultura. Sí. Porque no importa, acá todo es válido. Sí. Yo tuve la misma experiencia, hermano. Entre esas, más o menos, ¿qué década fue eso? ¿70? ¿80? Eso fue el 70. El 70. Entre eso, ese tiempo, Sí. y el tiempo actual, Sí. la gente de hoy en día que se acerca al judaísmo mesiánico, ¿tiene otras opciones? Nosotros tuvimos que empezar directamente De cero. por el camino evangélico, ¿no? Exacto. Hoy en día, ¿vos ves que hay otras opciones? Oh, sí. Y no quiero ponerme un pedestal, y Dios, disculpe, tengo que hablar con modestia aquí. Es mi intención. Pero nosotros estamos abriendo camino. Porque hemos creado o hemos empezado algo que para ambos pueblos yo considero que es la mejor respuesta que podemos tener
porque podemos tener a un Mesías verdadero, tanto para judíos como para gentiles, que represente a ambos pueblos, que no haga división, y que uno no tiene necesidad de ir a través de una religión, pero puede ir a través de Dios mismo, bendito sea su nombre. Sí tenemos algo, ahora tenemos algo nuevo. Cuando tú y yo empezamos, no había nada. O eras cristiano, o eras judío. No había otra opción. Yo era de los que impulsaba de que no debería de haber división entre el judío y el cristiano. Y yo era el que impulsaba de que la Israel es una sola. Y la Israel está comprometida o fundada por judíos y gentiles desde el comienzo de la creación de Israel. Acuérdense que cuando Abraham vino, fue llamado o fue mandado por el Eterno, para no usar términos que no le gusta al rabino Shemi, ¿qué pasó? Él era el único que supuestamente era arameo, pero él tenía un séquito, un grupo grandazo, y todos ellos pelearon por él en la guerra contra los 5 reyes. Y cuando se fueron a Egipto, que hablan de solamente las 70 personas israelitas, la gente se dice, oh, solamente 70 llegaron. 70 llegó una nación, porque de los 70 hebreos, cada hebreo tenía un séquito de sirvientes y de trabajadores con ellos, y fundaron una ciudad. Y cuando salieron de Egipto, que dicen que se calcula hasta 6 millones, ¿no? Depende de los cálculos que se hagan. ¿Qué es lo que dice en Éxodos, en Shemot? Y salió un Ereb Rab, que es la multitud mixta. Y nosotros, nuestros rabinos tan buenos que somos, como Israel es tan bueno y santo y puro, hemos desarrollado la doctrina de que la razón que Israel se perdió y se fue por el camino equivocado fue por el Ereb Rab. Y empiezan a enseñar los rabinos de que la razón que hicimos el cordero de oro, el becerro de oro, fue porque los del Ereb Rab lo hicieron, no nosotros, los del Ereb Rab, pero los que murieron fueron los judíos, pero fue porque nos malograron el Ereb Rab. Es muy fácil echarle la culpa al vecino. Tenemos que buscar a las Escrituras y verlas por lo que la Escritura dice, no por lo que los pensamientos o el fanatismo de ciertas personas que no pueden ver la realidad. O sea que ese es el... Mira, la peor pregunta es la que no se hace. Y no tengas temor, porque no hay preguntas malas. Y si estás en desacuerdo conmigo, está bien. No hay problema. Cuando Yeshua lo dijo en el Nuevo Testamento, sí, no vine para contradecir la ley, pero para cumplirla. Sí. Si es que hay dicho, no sé, puede estar la traducción, una versión del Nuevo Testamento puede estar errada. Sí. Pero... Bueno, te explico un poco mejor. Como dijiste que no hay que no tenemos una versión final, sí. Entonces la cuestión fue, bueno, si no hay una versión final, ¿qué quiso decir Jesús con que yo vine para cumplir la ley y no para abolir la ley? Okay. Bueno, y aún más, ¿lo dijo en serio o no? Porque siquiera esta parte lo puedo creer o no, porque hay tantas versiones, entonces yo no sé si Jesús dijo esto y tampoco yo sé a qué clase de ley está hablando él, porque no tenemos tampoco una versión. Primeramente el problema que no es ley, ¿ok? ¿Se acuerdan que ayer hablé acerca del gran problema de la traducción, que la palabra Torah fue mal traducida con el término nomos? Es muy parecido al gran problema que existe con la
profecía de Isaías, que la joven va a concebir, con la virgen va a concebir. Recuerda, usan la palabra alma, que no significa lo mismo que en el griego paterno, que significa virgen. Son totalmente dos conceptos diferentes. Pero como no encontraron un término más parecido, lo usaron. El problema es que cuando se usa otro término en otro lenguaje, ese término tiene otra forma de entenderse. Hablé acerca de la semántica. Con la pregunta de Walter es muy parecida. Lo que Yeshua está hablando es, he venido a traerle la Torá. ¿Ok? Cumplir lo que se dice, ¿no? Y lo que dice la Torá. La Torá, en el tiempo de Yeshua, es considerado Jofma o sabiduría, que es la revelación divina del Eterno. Y él dice, no he venido a cambiar ni una tilde, ni una jota, ni nada. O sea que eso eran los escritos que yo le llamo el Pentateuco o el Humash. Eso es lo que él está hablando. Está hablando también acerca de los profetas y está hablando de los escritos. En ese tiempo, él está diciendo, esto yo he venido a que se cumpla y sea lo que nosotros practicamos. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Tienen que entenderlo en el contexto de que él está hablando. Acuérdense de esto. Cuando Jesús está hablando a los judíos o a los israelitas en ese tiempo, primero, no existía el cristianismo. No había Nuevo Testamento. Eso para perspectiva nada más, para que me entiendan lo que yo les digo. Segundo, el problema no eran los cristianos o los gentiles. El problema eran los judíos mismos, los fariseos y los saduceos y los escenos y los otros grupos, que cada uno tenía sus propias doctrinas o sus propias tradiciones. Y esas tradiciones anulaban la palabra de Dios, como lo hace en Mateo 15, que viene de Isaías 29, ¿no? Que dice que yo no he venido a cambiar, ustedes enseñan doctrinas de hombres que destruyen la palabra de Dios. Y eso es lo que el Mesías, y eso es muy importante, ¿cuál es el rol o la función del Mesías? Regresarnos a la Torá, regresarnos a la relación con Dios, a la palabra con Dios. Entonces, el problema es que cuando uno pasa de una costumbre y de un grupo de personas, un idioma, y se va a otro grupo, que es el helénico, y a otro grupo de personas que no son judíos, viene la universalización y la desnaturalización del mensaje. Porque si uno no lo toma dentro del concepto que él está hablando, se puede crear una serie de ideas que no son las que él dijo. Por ejemplo, hoy en día, en el cristianismo, es muy conocido este lema: ya no estamos bajo la ley, la gracia. Estamos bajo la gracia. Eso no puede ser Torah. Lo que pasa es que ese término se ha confundido. Han confundido el ser legalista con tener gracia. Lo que el rabino Pablo estaba hablando, interesante, era en el griego, que es un idioma más conciso y preciso, hay dos términos. Como no había el declinativo de legalista y legalismo, se usaron dos términos: hupon ergo, el hupon nomos,
an ergo nomos. Hupon nomos, bajo la ley, an ergo nomos es bajo los trabajos de la ley. Entonces, eso era ser legalista o legalismo. Pablo le está diciendo a la gente, el legalismo no te salva, el legalismo no te ayuda, totalmente lo contrario. En otras palabras, el ser religioso te aleja de Dios. Pero él no está diciendo que no cumpla la Torá. Y él no te está diciendo que la Torá ya pasó ¿cómo se dice? De época, que ya no sirve ya. Ahora, otro título en el cristianismo que yo aprendí, la ley de Cristo. Yo les pido a los teólogos, y digan, ¿cuál es la ley de Cristo? ¿Hay ley de Cristo? Entonces, ¿la ley de Cristo es diferente a la Torá? Es imposible. Entonces, o estamos hablando de otras personas o estamos hablando de lo mismo. Eso es lo que yo estoy tratando de traer a mi pueblo judío y al pueblo gentil. Mi deseo es que vengan juntos, no separarlos. ¿Y qué es lo que nos divide en este momento? Mi religión, mi doctrina, mi posición. Eso es lo que me divide. Yo estoy correcto, tú estás equivocado. Eso es lo que nos divide. Y yo quiero justamente lo opuesto. Quizás soy un soñador. Pero la idea básica de todo esto es de que o seguimos a Dios, bendito sea su nombre, o seguimos al hombre. Escojamos. ¿A quién seguimos? ¿Sigo las doctrinas humanas o sigo los principios de Dios? La mayoría de nosotros ya hemos hecho nuestra decisión. Y créanme o no, con tristeza les digo, estamos siguiendo doctrinas humanas. Y estamos convencidos, bien acicalados, bien agarrados, y de aquí nadie me mueve. Y mi trabajo es moverles el asiento para que se sientan incómodos y comiencen a pensar por sí mismos. Porque de repente, aunque yo haya ido al mejor seminario teológico del mundo, ¿no? De repente no todo lo que me enseñaron era correcto. Como todo lo que aprendí de mi judaísmo, no todo era correcto. Y yo no tengo que defender ni al uno ni al otro. Yo lo que quiero es estar cerca del Eterno. Yo no tengo que defender al hombre. Ese no es mi trabajo. Dios no me ha dado ese llamado a mí. Yo como quisiera que el hombre se peleara menos y se entendiera más. Últimamente estaba haciendo estudios del Corán. Si ustedes tienen tiempo, el Corán es un librito más chiquito todavía que el Nuevo Testamento. Cuando me dijeron a mí que el Corán era un libro, que era una religión de amor y de paz, yo dije, ¿por qué entonces estos hombres son tan malos? ¿No? Y comencé a abrir el Corán. Y me quedo en el capítulo, por si acaso, hablan de Jesús y de María, perdón, siguiendo la doctrina cristiana. Es interesante, hablan exactamente con la doctrina cristiana. Lo único que paran es de decir que Jesús es Dios, pero él tuvo un nacimiento virginal, todas esas cosas, pero no es Dios. Es un gran profeta y es el Mesías. El Corán, capítulo, si usted lo lee en el capítulo 3 del Sura 3, está ahí. Pero llegué al Sura 8. Si el infidel no te acepta, mátalo, córtale el pescuezo. Más vale muerto que vivo. No. ¿Es una religión de amor? Bueno, el cristiano hizo lo mismo también. Los cristianos hicieron lo mismo también con la Inquisición. Sí, el Corán. Te voy a decir una cosa, el cristianismo hizo mucho mal con la Inquisición y esas cosas, pero nosotros los judíos no estamos lejos de eso. También lo hemos hecho lo mismo.
Por eso es aquel que tiene la primera piedra, que se examine a sí mismo. ¿Ok? Yo no tengo aquí ningún deseo de tirarme sobre una religión. Lo que quiero es que comprendamos que como somos seres humanos, tenemos la inclinación al mal. Y por más santos que queramos ser, tenemos que luchar contra nuestra propia naturaleza. Lo que el apóstol Pablo le llama la carne. En el hebreo, la idea es la humanidad. El basar es la humanidad, es la parte material. Pero poco a poco, lo que yo les quiero decir es que ustedes escójanme la religión que ustedes quieran. Escójanme la religión que ustedes quieran. Y van a ver ustedes que algo vamos a sacar. Vas a ver. ¿Por qué? Porque todas las religiones son basadas en la inteligencia y en la capacidad humana de tratar de exaltar a un Dios que ellos han creado o que ellos creen que están revelados. Yo voy a defender al Dios que yo me he hecho, al Dios que yo me he creado, al Dios que yo me lo he confeccionado. Por eso le dije ayer, ¿no? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y qué es lo que el hombre ha hecho? Un Dios idéntico a él. ¿Por qué creen ustedes que el hombre tiene tanta necesidad de tener estatuas y tener efigies, tener figuritas? Porque un Dios no visto, que no se le puede tocar, un Dios etéreo, es muy difícil de relacionarse. Entonces necesitamos algo que tocar. Como un sacerdote católico me dice a mí, yo le digo, ustedes tienen más, le rinden más honor a la Virgen María que al mismo Jesús o a Dios Padre. Y él me dice, por supuesto, que la Virgen María es algo grandísimo, es la Madre de Dios. Y por ser la Madre de Dios, como madre, es más inclinada, tiene más amor. Además, el hijo está muy ocupado. ¿No? Cuando ustedes escuchan eso, ¿no? Dicen, bueno. Ahora, otro me dice, oh, yo no soy católico, yo soy evangélico. Lo mismo, por otro lado. El otro dice, yo no soy evangélico, yo soy judío. Peor. ¿Por qué? Porque no es la religión. A eso es lo que yo estoy yendo. Tenemos que sacar los principios bíblicos que nos hagan vivir, que nos desafíen, que haga un cambio en nosotros y que nuestra vida sea mejor y que podamos nosotros cambiar. La intención del Mesías era traer el tikkun olam, la perfección del mundo, arreglar el mundo. Ustedes saben que cada uno de nosotros somos chispas de la creación de Dios, y como chispas de la creación de Dios tenemos el poder del tikkun olam. Imagínense la capacidad que como seres humanos tenemos, y a veces ni cuenta nos damos. Pero estamos más agarrados a mi doctrina que a la verdad. Bueno, los dejo aquí y seguimos más adelante.